Muy buenas noches, amigas y amigos. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Hoy es 21 de julio del año 2020. Son las 10 de la noche y esta es la transmisión número 93 ya del contenido Ciberterritorio Informativo, un espacio por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red. En este caso, contenido de carácter informativo puesto a tu disposición para realizar un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes de la realidad nacional, recordando que en este espacio reconocemos tres grandes bloques en la narrativa informativa en este México del siglo XXI. Por un lado, la narrativa de los medios oficiales de comunicación, medios tradicionales de comunicación, prensa, radio, televisión. Por otro lado, la narrativa de los medios oficiales de comunicación del gobierno federal. Y por otro lado, el contenido que ponemos a tu consideración para que precisamente hagas este ejercicio de análisis, de contraste y cada quien tomemos nuestro propio punto de vista sobre los temas más relevantes del acontecer nacional. Les damos la bienvenida a quienes se conectan desde el inicio de la transmisión. Buenas noches. Ángeles Dávalos, Wendy Smile, bienvenidas, bienvenidos todos que nos acompañan. Un saludo y como siempre agradeciéndoles el amable favor de su presencia. Pues inicialmente comentar con ustedes, amigas y amigos, los contenidos que tenemos etiquetados el día de hoy. El primer contenido es el hashtag Seguridad con Bienestar, y es que el día de ayer se presentó el informe de incidencia respecto del tema de seguridad por parte del secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, y desde luego los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, de la Guardia Nacional, que dieron a conocer los avances sobre un tema que es verdaderamente preocupante durante las últimas décadas en nuestro país y que lamentablemente no ha podido ser superado esta crisis de inseguridad que se ha acumulado en el país por cuestiones de desigualdad, por cuestiones de complicidad de las administraciones gubernamentales anteriores con el crimen organizado y sobre todo por la profunda corrupción a lo largo y ancho de las instituciones tanto federales como en estatales y desde luego municipales, que se dejó crecer durante el periodo neoliberal en los gobiernos del PRI y del PAN, amigas y amigos. Y bueno, esto aunado a la descomposición social que lamentablemente se vive y todavía perdura en el país, es difícil arrancar el cáncer de la corrupción, de la delincuencia enquistada en distintos sectores de la sociedad y algunas estructuras de gobierno, y por ello el avance es lento, pero como dicen por ahí, el avance es a paso lento pero seguro. ¿Por qué? Porque se están atendiendo las cuestiones que tienen que ver con la desigualdad, las condiciones de vida de las personas para que poco a poco el bienestar llegue a las comunidades y con ello se vaya tomando distancia de las conductas delictivas, de las llamadas conductas antisociales. Aunado a lo anterior, los programas sociales para atender a los jóvenes, a generar proyectos productivos, empleo, desde luego aspectos que tienen que ver con el enfoque de seguridad distinto, en donde no hemos identificado actualmente a las fuerzas del orden público en actos de represión, en actos de persecución, simple y sencillamente de vigilancia, de combate estratégico a los intereses financieros de la delincuencia organizada, entre otros aspectos, que es lo que finalmente está empezando a darle la vuelta de timón no solo al enfoque de la estrategia de seguridad, sino también a los resultados que paulatinamente se comienzan a ver en el horizonte. Vamos a comentar la información al respecto. Buenas noches, maestro José Luis Contreras. Bienvenidas, bienvenidos todos que se incorporan a la transmisión. Gracias por acompañarnos. El segundo contenido que tenemos etiquetado para ustedes es el hashtag Fin de la mafiocracia. Y es que, como ustedes saben, llegó finalmente a nuestro país Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex en el sexenio Enrique Peña Nieto, acusado de delincuencia organizada, de corrupción, pero sobre todo lo más importante es que se ha conseguido que
declare, que dé a conocer los nombres de los funcionarios de alto nivel que estuvieron involucrados en los actos de corrupción con Pemex y con la empresa brasileña Odebrecht, estos actos de corrupción que alcanzan a los expresidentes de la República, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, y a ejecutivos de alto nivel, altos mandos, medios mandos de las administraciones anteriores. Entonces, eso es lo interesante. Bajo la figura jurídica del testigo de colaboración, Emilio Lozoya ya está brindando información que apunta a ser, como bien lo dice el especialista en crimen organizado Edgardo Buscaglia, el principio del fin de la mafiocracia mexicana. De esas dimensiones es el caso Lozoya, y por eso, paradójicamente, al revisar la información del día de hoy, amigas y amigos, la prensa nacional no tiene en sus primeras planas el caso Emilio Lozoya. Solo 1 de 13 periódicos de circulación nacional tienen una nota en la página inferior de la primera plana, en la zona inferior de la primera plana, sobre el caso Lozoya, y es que se van a pisar muchos callos de políticos, de empresarios, de medios de comunicación, y desde luego se van a develar los vínculos del crimen organizado con altos funcionarios de las administraciones anteriores. Así que la información va a estar fluyendo, y el día de hoy vamos a comentar algunos aspectos verdaderamente relevantes. Hashtag fin de la mafiocracia. El siguiente contenido etiquetado con el hashtag vacuna contra el COVID-19, y es que hoy se dio a conocer que existen ya 3 potenciales vacunas que podrían ser puestas al consumo, a la venta a finales de este año, principios del próximo año, en contra del coronavirus. Esto en el marco, pues, de la serie de jaloneos verdaderamente lastimosos, politiquería, fantochería de la oposición moralmente derrotada, que no da pie con bola, que no sabe cómo atacar el éxito de la estrategia en materia de salud por parte del gobierno federal, y sobre todo por los secretarios de salud, Jorge Alcocer, y desde luego el subsecretario de salud, López-Gatell. La estrategia que se ha hecho con reloj en mano, a pesar de la deficiente infraestructura hospitalaria que dejaron las administraciones anteriores, a pesar de tener a una población sumida en problemas de salud crónicos como obesidad, diabetes, hipertensión, a pesar de eso los hospitales no se han desbordado. No hemos visto las crisis sanitarias y sociales que sí lamentablemente ocurrieron en otros países de distintas latitudes del mundo, tanto en Europa como en Centroamérica, Sudamérica, etcétera. Y bueno, por otro lado, estamos viendo que los esfuerzos de la comunidad científica a nivel internacional empiezan a dar los primeros resultados, mientras estos ridículos de la oposición están en su golpeteo, en su politiquería. No les interesa el sufrimiento de las personas, lo que les interesa es el golpe político, el golpe mediático. La comunidad científica internacional posiblemente ya nos tenga buenas noticias al respecto, y vamos a comentar la información, amigas y amigos, para ustedes al respecto. Finalmente, el contenido etiquetado con el hashtag Sembrando Vida, este programa emblemático del gobierno actual que busca reforestar el territorio nacional, que busca incentivar las actividades de los productores, de los agricultores mexicanos, y sobre todo que busca apoyar a los pequeños productores para paliar el tema de la crisis económica, no solo en el marco de la pandemia por el coronavirus, sino para reactivar la actividad de agricultura, para reactivar el campo que fue abandonado por los gobiernos, las administraciones apegadas al régimen político, económico, neoliberal. Abandonaron el campo, dejaron a su suerte a los productores, a los campesinos, dejaron que crecieran las agrupaciones de carácter clientelar, mientras el campo fue totalmente depredado,
totalmente abandonados los campesinos a su suerte. Hoy eso ha cambiado y por eso el programa Sembrando Vida es uno de los programas más importantes de la actual administración. Vamos a comentar los resultados apenas a los primeros momentos, a los primeros meses de su puesta en operación. Ya hay grandes resultados y vamos a comentar la información con ustedes. Finalmente, el contenido etiquetado con el hashtag Agenda Me Canso Ganso, la agenda presidencial. Pues dicho lo anterior, amigas y amigos, con esto comenzamos. Buenas noches. Eduardo Sáenz, primo, que se incorpora a la transmisión. Bienvenido, bienvenidas, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos. El primer contenido lo recuperamos del portal de noticias Infobae para América Latina, etiquetado con el hashtag Seguridad con Bienestar, y la nota se titula así: homicidio doloso tiene 4 meses a la baja, afirma Alfonso Durazo en el marco de la conferencia presidencial en Palacio Nacional ocurrida el día de ayer en el marco de las actividades presidenciales y de ejercicio informativo a la población de nuestro país. Acompañado, el presidente Andrés Manuel López Obrador del Gabinete de Seguridad destacó que en el delito de homicidio doloso se marcó un menos 0.8% en la tendencia histórica. Esto se publica el día de ayer, 20 de julio, y vamos a comentar la información. En conferencia de prensa y en compañía del secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, y el secretario de Marina, Rafael Ojeda, quienes rinden su informe en materia de seguridad, dieron a conocer que, de acuerdo con cifras del mes de junio, es claramente perceptible una línea de contención en homicidios dolosos, de acuerdo con la información presentada a los medios de comunicación. Sin embargo, de acuerdo con la incidencia delictiva del fuero común, delitos como homicidio doloso, feminicidio, trata de personas y violencia familiar, siguen a la alza. Y esto aquí vale la pena reflexionar, amigas y amigos. Por un lado, el importante indicador de disminución de un delito verdaderamente preocupante asociado a las actividades del crimen organizado, como es el homicidio de carácter doloso. Por otro lado, el problema que persiste en materia de feminicidios, el problema de la violencia familiar, que también se ha hablado, que se ha recrudecido en el marco de la jornada de sana distancia que hemos observado a nivel nacional por el problema del coronavirus. En particular el tema del feminicidio, el tema de la violencia familiar, es un aspecto que fundamentalmente tiene que ver con la sociedad, que tiene que ver con cuestiones desde luego de carácter educativo, de prevención y también de castigo a la ocurrencia de este tipo de delitos, pero fundamentalmente tiene que ver con nosotros. ¿Qué hacemos como ciudadanos? ¿Qué hacemos como sociedad? ¿Qué hacemos como familias para denunciar, para prevenir, para no legitimar, normalizar o reproducir la violencia de género o la violencia al interior de nuestras familias como medio o como parte de la dinámica de interacción y de comunicación? Este es un elemento fundamental porque, por ejemplo, en el tema de los feminicidios, vale decir que la mayoría de los feminicidios han ocurrido a manos de familiares, a manos de personas conocidas dentro del grupo familiar, y desde luego incluso han ocurrido dentro de las casas habitación. En el lugar donde las mujeres tendrían que estar más seguras, esto sigue ocurriendo. Entonces, difícilmente una cuestión como una fiscalía especializada, como plantean algunas activistas, el caso de Frida Guerrera y otros luchadoras sociales, va a resolver el problema, porque el asunto de una fiscalía implica que ya ocurrió el problema y que se castigue. Muy bien, se tiene que procesar el delito, se tiene que denunciar, se tiene que castigar, pero antes se tiene que prevenir. Y eso sí nos toca a todas, a todos como sociedad. No podemos normalizar, no podemos aceptar la violencia en contra de las mujeres, no podemos normalizar, aceptar la violencia intrafamiliar, y eso nos toca a nosotros en la primera línea de ocurrencia
de este tipo de delitos. Así que, amigas y amigos, esto es muy importante reflexionarlo. Durazo, el secretario de Seguridad Pública, también detalló que al comparar el primer trimestre del 2020 contra el mismo periodo del 2019, el robo de auto disminuyó 24%, robo a transeúntes disminuyó 28.5%, en transporte público colectivo 45.1% y robo a casa habitación un descenso del 22.6%. También se informó que el robo de hidrocarburos disminuyó 81,000 barriles diarios en noviembre de 2018, que era lo que se robaban en ese periodo, a 3.5 mil barriles diarios en junio de 2020, es decir, una disminución verdaderamente extraordinaria al respecto de la pérdida del hidrocarburo a manos de los traficantes de combustibles. Al 15 de julio se han ahorrado, señalaron, más de 95,000 millones de pesos por este delito. Es decir, repetimos el dato, 81,000 barriles diarios se robaban en noviembre de 2018. Hoy se registra un robo de 3.5 mil barriles diarios en junio de 2020 y un ahorro de 95,000 millones de pesos por el combate a este delito. Así que es innegable el avance, el combate. Recuerdan que al inicio del sexenio un problema en el sentido del sabotaje a los ductos por parte de los delincuentes que generó largas filas en las gasolineras, un problema de la crisis del abasto de combustibles. Pues ha valido la pena, amigas y amigos, el esfuerzo que todas y todos hicimos juntos, la organización ciudadana, frente a la escasez de combustible por esta estrategia de combate a el robo de combustible, a los llamados guachicoleros. Ha valido la pena el esfuerzo y aquí están los resultados. El gobierno mexicano reportó 2,851 homicidios dolosos en junio, una caída mensual de 2.23%. También se observa un aumento del 35.6% en feminicidios, que este es un aspecto que comentábamos, de acuerdo con las cifras presentadas por el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo. Y aquí nuevamente insistir, el tema de los feminicidios, además de leyes más firmes, de instancias, de organismos que se encarguen de la impartición de justicia, de que se garantice que las mujeres que denuncian violencia por carácter de género sean atendidas y se castiga a los responsables. Además de todo, lo fundamental tiene que ver con la educación, con las familias y con que todas y todos los ciudadanos hagamos un esfuerzo extraordinario, juntas, juntos todos, para decir no más violencia de género, no más feminicidios, denunciemos, castiguemos y sobre todo hay que prevenir a través de la educación, de la sensibilización a nuestras niñas, nuestros niños, nuestros jóvenes, desde las familias, desde las escuelas, es desde donde verdaderamente se va a atacar y castigar ese problema. Bien, pues continuamos, amigas y amigos, con la información. México reportó 65 homicidios menos que en mayo, cuando anotó 2,916, pero 26 feminicidios más que los anteriores, es decir, 73 víctimas de este delito que implica el asesinato de mujeres por violencia machista o de género. Y esto ocurre en las comunidades, ocurre al interior de las familias, ocurre en las propias viviendas de las víctimas. Así que por eso es importante trabajar todos juntos como sociedad de la mano de las autoridades para atender este terrible flagelo. Por otro lado, la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes se colocó en 13.7% en la primera mitad del año. Las entidades con más homicidios por cada 100,000 habitantes se colocó en 13.7 en la primera mitad del año. Las entidades con más homicidios son Guanajuato, Estado de México, Chihuahua, Baja California y Jalisco. Repito, Guanajuato, gobernado por el PAN, Estado de México, gobernado por el PRI, Chihuahua, Baja California y Jalisco, gobernados Chihuahua por el PAN, Baja California, gobernado por el PAN, Jalisco, gobernado por Movimiento Ciudadano.
Con los índices por habitantes más altos están Colima, Baja California, Chihuahua, Guanajuato y Zacatecas. El caso de Colima, gobernado por el PRI, Chihuahua, gobernado por el PAN, Guanajuato, gobernado por el PAN, Zacatecas, gobernado por el PRI. Esos son los estados que más problemas de incidencia delictiva, de homicidios están presentando, y por eso en esta semana hubo también jornadas, actividades en aquellos estados de la República por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador para ir a platicar con las autoridades responsables y para establecer también la coordinación de esfuerzos como se ha venido realizando, reforzar las estrategias para lograr el abatimiento, la disminución de estos índices delictivos en aquellas entidades que vaya que disparan con estos índices el promedio nacional. Asimismo, se presentó una reducción anual de 14 de los 19 delitos de alto impacto en el primer semestre del año, con las mayores caídas en robo en transporte público, decíamos 45.1% menos, secuestro 37.3% menos y robo a transeúnte 28.5% menos. Además, se destacó una reducción del 1.4% en lo que va del año de los delitos del fuero federal, que incluyen crímenes como los financieros, contra la salud, el narcotráfico, de hidrocarburos, de armas de fuego, fiscales y de delincuencia organizada. Estos números nos indican, se dijo, ratifican el acierto en la estrategia contra la inseguridad. Nunca hemos pensado que la incidencia criminal se va a reducir de un día para otro si su incremento fue producto de un largo proceso de descomposición social, argumentó Alfonso Durazo. Finalmente, el comandante de la Guardia Nacional, el general Luis Rodríguez, informó que hay 96.132 elementos de la fuerza operativa de este cuerpo de seguridad cívico-militar creado por el actual gobierno. En tanto, las Fuerzas Armadas informaron un despliegue total de 173.776 elementos en el territorio. De ellos hay 8.850 desplegados para el Plan Migrante Frontera Norte y Sur. Pues con esto cerramos la nota. Por supuesto, amigas y amigos, hay un largo camino que recorrer, pero creo que también sería interesante identificar en la próxima encuesta nacional de percepción de inseguridad por parte de la ciudadanía, ver cuáles son los resultados, qué es lo que percibe la ciudadanía, qué es lo que perciben ustedes en sus colonias, en sus comunidades, en sus entidades federativas, qué es lo que reconocen como una disminución, como un acierto o como un incremento del problema delictivo, de la incidencia delictiva, y esto darlo a conocer, socializarlo entre nosotros, contrastar con la información oficial, contrastar con la información alternativa y presionar a las autoridades. Hoy tenemos los medios de comunicación a nuestro alcance, podemos a través de redes sociales contactar a las autoridades responsables, darles a conocer las problemáticas de nuestros lugares de habitación, en nuestros lugares de residencia, y con ello generar también un flujo informativo que retroalimente a las autoridades, que también nos pongan en alerta como colonos, como vecinos, como miembros de una comunidad, y con ello podamos advertir la ocurrencia del delito y también, cuando así sea, la disminución del mismo. ¿Ustedes cómo perciben la seguridad en el lugar de residencia? ¿Qué es lo que observan? ¿Qué es lo que perciben? ¿Qué es lo que platican con sus vecinos? Esto es importante también dialogarlo y dar a conocer, a ver si nos quieren comentar al respecto. Continuamos con el siguiente contenido el día de hoy, etiquetado con el hashtag fin de la mafiocracia, y esta nota la vamos a recuperar de dos medios de comunicación alternativos. Por un lado, el portal de noticias digital Noticias ZMG, antes Zócalo Virtual, y por otro lado, el portal de noticias digital alternativo Revolución 3.0. La primera nota la recuperamos publicada el día de ayer, 20 de julio, y se titula: Lozoya involucra a Peña Nieto, Videgaray y Felipe Calderón en caso Odebrecht. Emilio Lozoya Austin es acusado de los delitos de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho tras caso Odebrecht. Esta nota está firmada por la redacción del portal de noticias ZMG
Y continúa. Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, aseguró que de las negociaciones del caso Odebrecht, Luis Videgaray Caso, exsecretario de Relaciones Exteriores, así como los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, lo sabían todo, según consta en la primera declaración firmada en España por el exfuncionario federal y consultada por la revista Proceso. De acuerdo con las declaraciones de Emilio Lozoya consultadas por este medio, en los compromisos sostenidos por Odebrecht durante la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012 y durante su gobierno, Videgaray estuvo enterado. Hay que recordar que Luis Videgaray Caso fue secretario de Economía, fue secretario de Relaciones Exteriores con Enrique Peña Nieto y fue nada más y nada menos que el coordinador de la campaña presidencial del expresidente Peña Nieto. E incluso este personaje, Videgaray, los aprobó los contratos y los acuerdos sostenidos con la empresa brasileña Odebrecht, primero como coordinador de campaña y luego como integrante del gabinete. La revista Proceso aseguró que tanto en su primera declaración en España como la del viernes 17 en México, el 17 de julio pasado, Emilio Lozoya confirmó los vínculos de Calderón, Peña Nieto y Videgaray, entre otros con la empresa de Marcelo Odebrecht, que se vienen difundiendo en los medios mexicanos desde hace 3 años. Asimismo, mencionó que autoridades mexicanas cuentan con pruebas suficientes y concisas para mantener el caso en contra de Emilio Lozoya Austin, acusado de los delitos de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho, recordó Proceso, al tiempo que aseguró que también tienen ubicado a Luis Videgaray como uno de los principales responsables y señalados en este caso. López Obrador ha identificado la corrupción como la fuente de los principales males de México, desde la creciente violencia de pandillas hasta la pobreza generalizada y la desigualdad crónica y el débil crecimiento. Además de hacer de la erradicación de la corrupción su principal objetivo, el presidente ha utilizado la corrupción para mantener un aluvión constante de fuego en contra de la oposición, la cual espera la Cámara Baja del Congreso para las elecciones del 2021. Por eso es muy importante, amigas y amigos, no perder de vista, apoyar en el 2021, que no recuperen curules los partidos de oposición en el Congreso, porque lo que van a querer hacer es conjuntar una mayoría para seguir con la impunidad de la cual gozaron durante los sexenios anteriores. Es muy importante que se mantenga la mayoría del bloque de Morena, del PT, ahora incluso apoyados por el Partido Verde Ecologista de México. Hay que apoyar con lo que hay, y lo que hay es eso. Lo importante es que no se pierda la mayoría para que sigan las investigaciones, para que sigan los proyectos estratégicos del actual gobierno y para que no se empantane el proceso denominado de la cuarta transformación, porque hay que decirlo, amigas y amigos, es importante. En este momento estamos siendo testigos no solo de un proceso de transformación, sino de desmantelamiento de la corrupción que dio al traste con el desarrollo, el crecimiento de nuestro país, que acabó con las oportunidades de bienestar de millones y millones de mexicanas y de mexicanos. De eso estamos siendo testigos en este momento. Por supuesto, no se va a transformar las cosas de la noche a la mañana. Démosle crédito al PRI, 80 años tardó en desmantelar el país. Démosle crédito al PAN, 12 años le llevó saquear al país y sumirlo en una terrible crisis de violencia económica y de corrupción. Entonces también atendamos y reconozcamos la dimensión de la tarea que se ha decidido emprender en la actual administración. Lozoya, a quien los fiscales mexicanos acusan de lavado de dinero y de recibir sobornos de la empresa de construcción brasileña Odebrecht, fue uno de los ayudantes más cercanos de Peña Nieto, quien gobernó México para el Partido Revolucionario Institucional. Según los fiscales, en marzo de 2012, Lozoya solicitó y obtuvo fondos de Odebrecht para la campaña presidencial del PRI que Peña Nieto ganó en julio. Aquí la semana pasada comentábamos que por qué no Lorenzo Córdoba, actual presidente del INE, tan preocupado por la autonomía del organismo que preside como consejero,
¿por qué no hizo nada respecto de las claras tarascadas de dinero irregular a favor de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto? ¿Por qué no denunció esto? ¿Por qué no se castigó a los responsables? ¿Por qué no incluso se llegó a la anulación de la elección presidencial? ¿No que muy demócrata? Pues aquí están las evidencias de que es un farsante más de la llamada cleptocracia dorada del PRI y del PAN. Por otro lado, amigas y amigos, a cambio de lo anteriormente señalado, Lozoya otorgó contratos a la empresa brasileña como jefe de Pemex y también tomó dinero a cambio de contratos de la siderúrgica mexicana Altos Hornos de México, sostienen los informantes. Lozoya usó ese dinero para comprar propiedades incluso para sus familiares. Y por otro lado, en la nota del portal de noticias digital alternativo Revolución 3.0, Brasil titulada Brasil enviará a México expediente relacionado con Emilio Lozoya y Odebrecht. Esto lo señala Irma Heréndira Sandoval, la secretaria de la Función Pública, titular de la Secretaría de la Función Pública. Esta nota, decíamos, la recuperamos también en el mismo hashtag del portal de noticias Revolución 3.0 y está firmada y publicada por la redacción del medio el día de hoy. Estamos desmembrando, desentrañando la red de complicidades en torno a Emilio Lozoya, dijo a Revolución 3.0 precisamente Irma Heréndira Sandoval, la secretaria de la Función Pública. Reveló que el gobierno mexicano recibirá de la justicia brasileña un nuevo expediente relacionado a Emilio Lozoya y Odebrecht. Vamos a ver si por ahí hay algunos comentarios. Sí, ahorita los vamos a leer con mucho gusto. Muchas gracias por su participación. En entrevista con Milenio, la funcionaria informó que se investigará de manera coordinada con la Fiscalía General de la República las revelaciones que se desprendan de los testimonios que ofrezca el exdirector de Pemex. Detalló que con ellos se darán más evidencias en torno a la trama de corrupción de la planta de agronitrogenados. Tenemos desde luego abierto un caso más de Odebrecht que está por resolverse, dijo. Reveló que la Secretaría de la Función Pública a su cargo se coordinará con la Fiscalía General de la República, dirigida por Alejandro Gertz Manero, para lanzar una investigación paralela sobre las confesiones de Lozoya como testigo colaborador. Recordamos que esa es la figura jurídica que han criticado mucho los opositores, pero que se les olvida que aplauden el programa de testigos protegidos por parte de los Estados Unidos para obtener información estratégica sobre casos fundamentales en aquel país. Pues aquí existe esa figura jurídica, no se había utilizado, ahora se va a utilizar. ¿Y saben para qué? Para obtener información que lleve a los más altos niveles de responsabilidad en las administraciones anteriores por estos casos de corrupción en agravio de las arcas públicas y por tanto del interés nacional y de todas y todos los mexicanos, y eso es lo que les preocupa. Por eso están atacando tanto la situación del testigo colaborativo, la figura de testigo colaborador bajo la cual se ha acogido Emilio Lozoya Austin. Pero bueno, vamos aquí. Por otro lado, con miras a extender las pesquisas y las investigaciones paralelas entre la Función Pública y la Fiscalía se realizarán hacia otros funcionarios de la administración de Enrique Peña Nieto, incluyendo el expresidente. Estamos desmembrando, desentrañando esta red de complicidades en torno a la administración anterior, la cual señaló Irma Heréndira Sandoval alcanza también a el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, quien también tuvo tratos directos y presuntos actos de corrupción con la empresa constructora de Odebrecht. Así que, amigas y amigos, muy pronto vamos a estar conociendo qué es lo que pasa y muy pronto van a ocurrir mayores líneas de investigación y castigo a los responsables por estos actos de corrupción en agravio de las arcas públicas y de todas y todos los mexicanos. Y un elemento también muy importante, lo que se persigue con estas investigaciones es que el desfalco a petróleos mexicanos se recupere y ese dinero se utilice para la paraestatal y también para programas estratégicos del actual gobierno en beneficio de los sectores más vulnerables de la población. Vamos a leer algunos comentarios que nos aparecen por aquí.
Bueno, bienvenidas Ángeles Dávalos, Wendy Smile, José Luis Contreras, Sandra Plata, Eduardo Sáenz, Susana Velázquez, Patricia Sáenz, Franquita Franco, Patricia Sáenz nos dice, durante 36 años se descuidó el problema de los feminicidios y la descomposición social llegó a la crisis que ahora se tiene, y ahora quieren que en 2 años de gobierno se resuelva toda esta problemática. Se está atendiendo y los programas a través de los programas nacionales de la Guardia Nacional, la vigilancia y sobre todo paliando la desigualdad. Buenas noches, Luz Arendi Alcántara, que se incorpora a la transmisión también. Gracias por acompañarnos. Pues bueno, aquí lo tenemos, algunos de los comentarios, y desde luego pues suscribimos el planteamiento. Continuamos, amigas y amigos, con el siguiente contenido etiquetado con el hashtag vacuna contra el COVID-19. Esta nota la recuperamos del portal de noticias de la BBC, Noticias para Latinoamérica. Y aquí la nota se titula Vacuna contra el COVID-19. ¿Qué vacunas están más avanzadas en la carrera por combatir el coronavirus? Esta nota la firma la redacción de la BBC News Mundo, publicada hace 8 horas, y la vamos a comentar con ustedes, recordando que mientras la comunidad internacional, la Organización Mundial de la Salud, los gobiernos de todo el mundo están haciendo esfuerzos extraordinarios para encontrar una vacuna que atienda el problema sanitario que estamos viviendo a nivel mundial, la oposición de nuestro país está haciendo el más grande de los ridículos en toda la historia. Está tratando de hacer quedar mal la estrategia sanitaria del actual gobierno. No les interesa el sufrimiento de la población. Lo único que les interesa es estar dando a conocer datos amarillistas, como el caso de los números de casos acumulados, que no son una estadística relevante, porque de esos casos acumulados, que son simple y sencillamente un récord desde que inició la pandemia en nuestro país hasta el día de hoy, tenemos prácticamente la quinta parte de esos casos acumulados como casos activos. Y también hay que decirlo, el día de hoy se señaló que tenemos alrededor de 25,000 casos activos en nuestro país con el problema del coronavirus. También se ha señalado que tenemos una tasa de recuperación de cada 10 pacientes que padecen del coronavirus, 8 se están recuperando, ya sea de manera ambulatoria o a través de la hospitalización y su dada de alta posteriormente. Así que, sin dejar de lado las lamentables muertes que siguen presentándose en nuestro país por este problema de salud, y que se complica precisamente con el padecimiento de enfermedades crónico-degenerativas como la obesidad, como la diabetes, como la hipertensión, sin dejar de lado eso, el dolor de las familias y la importancia de seguir luchando para que sean menos, cada vez menos los fallecimientos por el coronavirus. Sin dejar de lado eso, los esfuerzos internacionales, los esfuerzos de los Estados-nación se dirigen a encontrar una vacuna, mientras la oposición moralmente derrotada está enfocada en tratar de generar caos, incertidumbre, desacreditar los esfuerzos de los profesionales de la salud de nuestro país. Mientras ellos están empeñados en eso, los esfuerzos de las sociedades a nivel mundial, de la comunidad científica, de las autoridades gubernamentales, de las autoridades sanitarias, se están enfocando en encontrar una vacuna, y parece que pronto, muy pronto, vamos a tener resultados. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, que dicho sea de paso, ha reconocido los esfuerzos de nuestro país en materia de la atención a la emergencia sanitaria, está siguiendo de cerca el desarrollo de 140 vacunas. La herramienta clave para relajar las medidas de confinamiento y regresar a un estado lo más parecido posible a la normalidad es una vacuna contra el COVID-19. Actualmente, amigas y amigos, hay alrededor de 200 grupos trabajando en todo el mundo en busca de una vacuna, y la Organización Mundial de la Salud le está siguiendo la pista alrededor de 140.
Particularmente 18 están siendo probadas ya en seres humanos en ensayos clínicos y de las 18 hay 3 que están más avanzadas. La vacuna experimental CanSino Biologics de China, la llamada ChAd-OX1 de la Universidad de Oxford de Reino Unido y la desarrollada por la compañía farmacéutica Moderna de los Estados Unidos. Estas son las 3 más avanzadas. Se calcula que estas vacunas podrían estar disponibles para su venta y distribución a finales de este año o incluso a principios del otro. Y ya el canciller mexicano Marcelo Ebrard ha anunciado en conjunto con el secretario de Salud Jorge Alcocer y el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell que nuestro país sería de los primeros países a nivel mundial en recibir la compra en comprar, adquirir y por lo tanto recibir estos medicamentos para atender la emergencia sanitaria. La empresa china CanSino Biologics anunció en julio el inicio de la fase 3 de los ensayos de su vacuna en el caso de Brasil. Por otro lado, la vacuna en el caso de la vacuna la Universidad de Oxford, esta también ya está arrojando resultados clínicos generales, lo cual puede indicar que ha sido ya probada en 508 participantes. Por otro lado, la vacuna fabricada en los Estados Unidos de la empresa Moderna, que fue la primera empresa en probar una vacuna experimental llamada mRNA 1213 en humanos, según informó la compañía en mayo. La vacuna ya había dado indicios de que podía entrenar al sistema inmunitario para combatir al coronavirus. Los avances en la búsqueda de una vacuna se están produciendo a una velocidad extraordinaria, dicen los científicos, y hasta el momento pues lo que se vaticina es que hay ya la posibilidad, dados los buenos resultados de su aplicación en pruebas ya en humanos, las 3 vacunas ya han sido probadas en humanos, ya se vaticina que puedan empezar, decíamos, a ser comercializadas y distribuidas a nivel mundial. Aquí también algo muy importante que ha sostenido la Organización Mundial de la Salud y que fue, hay que recordarlo, una petición del gobierno mexicano en el marco de la cumbre de los países miembros de la OPEP, que se garantice el acceso a los medicamentos, a las vacunas, a toda la población mundial, que no se escatime, que no haya especulación con los medicamentos. Esto el presidente Andrés Manuel López Obrador lo sostuvo, lo señaló, lo propuso frente a los países económicamente más poderosos del mundo, los miembros de la OPEP, de la Organización Petrolera. Y esto fue también una petición que se hizo a la Organización Mundial de la Salud, quien la ha recogido. Recordemos que en el marco de la asamblea más reciente en la Organización de Naciones Unidas, nuestro representante Juan Ramón de la Fuente llevó la voz del gobierno mexicano, la voz de todos los mexicanos a este importante organismo internacional para señalar y para pedir que haya una garantía por parte de estos organismos internacionales de que los medicamentos lleguen a todas las personas, sobre todo a las personas de los países más pobres. Y esta propuesta del gobierno mexicano fue aprobada prácticamente por unanimidad. Así que pronto habrá vacunas, amigas y amigos, y se está velando. Los gobiernos y los organismos internacionales como la OMS, como la ONU, están haciendo esfuerzos para que los medicamentos lleguen a toda la población sin distingos de ninguna índole. Esto, desde luego que es una buena noticia para la mayoría de la población a nivel mundial. Quizás sea una muy mala noticia para la oposición política en nuestro país, porque se les acaba lo que ellos consideraban una de sus más grandes oportunidades de golpetear, de desestabilizar, de desacreditar al gobierno mexicano, pues se les acaba la oportunidad, porque una vez que llegue la vacuna habrá
de iniciarse el proceso franco de recuperación y de salida de la crisis sanitaria, no solo en México, sino desde luego en todo el mundo. Así que bueno, pues se les acabará el 20 como se les ha acabado la fiesta a los defraudadores fiscales, a los delincuentes de cuello blanco, a la delincuencia organizada, se les acabará el 20 también a la oposición política, porque ya no tendrán más con qué estar golpeteando en los medios afines de comunicación. Pues bueno, con esto estamos cerrando esta penúltima nota, amigas y amigos, del día de hoy. Recordando que esta nota la recuperamos del portal de CN Noticias para Latinoamérica. Y bueno, vamos ya al último contenido del día de hoy, que es el contenido etiquetado con el hashtag Sembrando Vida. Esta nota la recuperamos del portal de noticias del periódico El Universal y está firmada por la periodista del medio Carla Rodríguez. La nota se titula "Llega Sembrando Vida a su meta de beneficiarios este año". La nota fue publicada el día de hoy, hace un par de horas. La secretaria de Bienestar indicó que el programa llegó a su meta con un total de 424,500 sembradores, lo cual equivale a un 98% de lo estimado para este año. La Secretaría de Bienestar indicó que el programa Sembrando Vida, que está activo en 20 estados del país, llegó a su meta de beneficiarios este año con un total de 424,500 sembradores, lo cual equivale a un 98% de lo estimado para el 2020. Y hay que decirlo, amigas y amigos, hay que recordar que este programa se traduce en una actividad productiva, en una actividad económica, en una actividad que está generando empleos. Por lo menos en este caso estamos hablando de 424,500 productores, sembradores beneficiados con un solo programa federal, casi 500,000 de empleos generados a través de este programa. Llegamos a la meta, así cerramos el padrón, dijo la secretaria de Bienestar, con empleos fijos, pese a que la meta inicial era de 430,000 beneficiarios, pero así cerraremos y estaremos informando. Agregó que la meta para concluir este año es de 1,061,375 hectáreas bajo el sistema agroforestal SAF-MIAF, mientras que para las plantas de diferentes especies se estima llegar a 375 millones. Las principales especies que se sembraron en esta jornada, comentó Javier May, fueron cacao, cedro, caoba, macuilis, café, pino llorón, plátano macho, ramón, tinto y cedro blanco. Indicó que como medida ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, en julio se inició una escuela con talleres y cursos en línea con técnicos sociales y productivos. Además, se usó una estrategia de formación para impulsar la organización comunitaria, las finanzas sociales, la cultura del ahorro, el manejo de plataforma de comunidad de aprendizaje CAT, una plataforma digital, y los diseños agroforestales, entre otros. Se precisó también que las principales fuentes de abastecimiento durante la Jornada Nacional de Siembra, que comenzaron el 1 de julio, fue del 40% de la producción que vino de viveros comunitarios, 24,3% de viveros forestales militares, 18,4% de producción del sembrador, 6,6% de viveros comerciales, es decir, con recursos propios del sembrador, y 2,2% y 1,5% de viveros institucionales o estatales de propagación natural, respectivamente. Así que, amigas y amigos, contrario a lo que publicó el periódico Reforma esta semana sobre el fracaso del programa Sembrando Vida, uno de los programas más emblemáticos del gobierno federal, que está contribuyendo a la reforestación del territorio nacional, que está contribuyendo al cuidado del medio ambiente, pero que está contribuyendo también a la reactivación del campo, que está apoyando a los productores, a los sembradores, a los campesinos, que está generando empleos, que está invirtiendo el recurso público de todas y todos los mexicanos para generar bienestar a los sectores más vulnerables de la población. No solo no ha fracasado, sino que va viento en popa.
y antes de que termine el año llegará y probablemente rebasará la meta que hasta el momento se ha planteado. Un 98% del cumplimiento de la meta planteada para este año, así que no pueden ser mejores las cifras, los resultados y la estadística de este extraordinario programa público Sembrando Vida. Pues con esto, amigas y amigos, estamos cerrando la emisión del día de hoy. Por supuesto, vamos por último a revisar el contenido etiquetado con el hashtag Agenda Me Canso Ganso, la agenda presidencial. Y bueno, pues vamos a abrir aquí la agenda para comentarla, para platicarla con todas y todos ustedes. El día 14 de julio se dijo en conferencia de prensa: trabajamos para equilibrar el cuidado de la salud de los mexicanos y las mexicanas y la recuperación de la economía. El 15 de julio, en conferencia de prensa desde Guanajuato, el presidente se desplazó a ese estado de la República con uno de los índices de inseguridad, de violencia más elevados de todo el país, y que bueno, está gobernado por Diego Sinue, el gobernador de extracción panista, que una y otra vez ha lanzado bravatas en contra del gobierno federal, pero que al momento de tener en su casa al presidente de la República no tuvo otra más que rendirse y plegarse a la colaboración con el gobierno federal para atender ese flagelo de inseguridad que aqueja a los habitantes de aquel extraordinario estado de la República, Guanajuato. Por otro lado, el mismo 15 de julio se llevó a cabo la supervisión del avance del programa de rehabilitación de la refinería de Salamanca. Recordemos que no solo se está construyendo la refinería de Dos Bocas, sino que se están rehabilitando las refinerías existentes, y en este caso tocó el turno de supervisar al programa de rehabilitación de la refinería en Salamanca, Guanajuato. El 15 de julio también se dio a conocer un comunicado por parte del presidente de la República titulado Bendito Coraje, una carta en donde le responde a los pseudointelectuales orgánicos del régimen neoliberal que llaman a recuperar, que se sienten nostálgicos de los privilegios obtenidos en los gobiernos anteriores. Pues bendito coraje, dijo el presidente de la República, porque ese coraje finalmente los ha pintado de cuerpo entero, los ha hecho quitarse las máscaras y los ha obligado a presentarse frente a la opinión pública como lo que son: unos auténticos prostitutos y prostitutas de la pluma, de la supuesta academia y del periodismo al mejor postor. Como eso se han desnudado, y por eso dijo el presidente y decimos todos: bendito coraje, que los ha pintado como de cuerpo entero, como traidores a la opinión pública, como traidores al país, como traidores a la democracia. Esos pseudointelectuales encabezados por el impresentable de Enrique Krauss y compañía. El día 16 de julio, en conferencia de prensa desde Zapopan, Jalisco, también fue el presidente de la República a encarar a Enrique Alfaro, otro de los gobernadores que han lanzado bravatas en contra de la estrategia sanitaria y seguridad pública y económica del actual gobierno federal, pero no tuvieron más que replegarse, tragarse sus palabras, sus críticas, y agradecer el apoyo recibido por el actual gobierno para atender los problemas que son primero su responsabilidad. Los gobiernos de los estados tienen una autoridad que se llama gobernador, tienen autoridades locales que son los presidentes municipales, y a ellos les corresponde primero atender el tema económico, de seguridad, de salud, entre otros, y vaya que no han dado buenas cuentas a sus gobernados. Por supuesto, han tratado de desmarcarse políticamente lanzando bravatas en contra del gobierno federal, pero ahora que los fue a visitar el presidente de la República, pues fueron muy mansitos y se tragaron sus bravuconerías. El día 16 de julio también en Jalisco se realizó la supervisión de las obras, ya la fundación, la apertura del cuartel de la Guardia Nacional en aquella entidad de la República. Se dijo: atendemos las causas que originan la violencia con oportunidades para todos, en especial para los más pobres,
los jóvenes, pero también con la creación de la Guardia Nacional que protege a los ciudadanos. El día 17 de julio fue a visitarse a otro gobernador, a Colima en este caso, que también tuvo que tragarse sus palabras y tuvo que alinearse con la estrategia de seguridad y de salud del gobierno federal. El 17 de julio la conferencia de prensa desde Colima, desde Manzanillo, Colima, en proporción al número de habitantes, Colima, uno de los estados más lastimados por el tema de la violencia, de la inseguridad. Colima y Guanajuato gobernados por el PAN, Jalisco gobernados por Movimiento Ciudadano. El 18 de julio se llevó a cabo la ceremonia por el 148 aniversario luctuoso del presidente Benito Juárez García en Palacio Nacional. El 19 de julio, en un comunicado, el pésame y la solidaridad a las familiares y amigos de las víctimas por el COVID-19 y el anuncio también por parte del presidente de la República de la estrategia de apoyos para los afectados por la pandemia del coronavirus. El 20 de julio, en conferencia de prensa, se dijo: la democracia es garantizar el derecho a disentir. Y el 21 de julio, el día de hoy, hace 16 horas, en conferencia de prensa, se señaló: seguiremos luchando para garantizar el derecho a la salud de toda la población. El día de hoy también, hace 8 horas, se llevó a cabo en Palacio Nacional, en presencia del presidente de la República y de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el relevo de la presidencia de la Comisión Nacional de Gobernadores. El saliente Carlos Mendoza Davis terminó su periodo y entra en funciones en este organismo Juan Manuel Carreras, gobernador del estado de San Luis Potosí. Pues bueno, amigas y amigos, con esto estamos cerrando la transmisión del día de hoy. Por supuesto, les agradecemos como siempre el amable favor de su presencia. Vamos a leer algunos de los comentarios. Nos dice Patricia Sáenz: los golpistas son traidores a la patria y repudian todo lo que se haga por el pueblo, porque además son discriminadores, fascistas, clasistas y odian al pueblo. Buenas noches, Banner Retana Vaz, que también nos acompañó el día de hoy. También nos dijo Patricia Sáenz: los programas sociales están apoyando el mercado interno, el cuidado del ambiente, impulsando la agronomía y apoyando a los jóvenes, alejándolos de la delincuencia. Ojalá que China saque la vacuna que será gratis para toda la humanidad, para evitar el negocio de las farmacéuticas. Ángeles Dávalos nos decía: sí, que nos vacunen a todos, también de la infodemia. Bueno, esa vacuna solo nos toca a cada quien, y nos toca a través del juicio crítico, de la búsqueda de información fidedigna, del contraste de fuentes y de la propia la formación de la propia postura, de la propia opinión. Pero muy bien, muchas gracias por el comentario. Luz Arendi Alcántara, que también nos acompañó. Patricia Sáenz, que también nos dijo: durante 36 años se descuidó el problema de los feminicidios y la descomposición social llegó a la crisis que ahora tenemos. Franquita Franco, buenas noches, gracias por acompañarnos. Susana Velázquez, Eduardo Sáenz, Sandra Plata, José Luis Contreras, Ángeles Dávalos, Wendy Smile. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Esto fue Ciberterritorio Informativo en su edición número 93, ya 93. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal en YouTube, Manuel López Sáenz, Ciberterritorio Informativo. Denle me gusta a los videos, compartan para que poco a poco lleguemos a más y más personas. No olviden mañana acompañar a Ángeles Dávalos en la transmisión de Ciberterritorio Socioemocional, pasaditas, como dice ella, de las 9 de la noche. Nosotros nos volvemos a ver el próximo martes, como de costumbre, en punto de las 10 de la noche. Muy buenas noches, amigas y amigos, que descansen, gracias y hasta la próxima.